Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Como siempre, dándole las gracias a nuestra amiga Samira Espinosa por permitirme llegar a todos ustedes a través de su tan escuchado espacio, su programa, aquí entre nos, que como sabemos, tiene esta sección importante, Cultura con Sabrosura. Aquí estamos. Un saludo para todos. Bien, vamos a tratar sobre este tema que les voy a hablar a continuación, que estimo es importante. Miren, eh, llamamos a este espacio a Jueves Literario. Eso está muy bien. Dentro de esta sección, Cultura con Sabrosura, y que, como sabemos, se produce en este programa aquí entre nos, como ya hemos dicho. Voy a hablarle de la poesía, pero vamos a ver, ¿de quién le voy a hablar hoy? Hoy le voy a hablar de nada más y nada menos que de Vicente Huidobro. Y le voy a hablar de Vicente Huidobro porque es el padre, creador, digámoslo así, de un movimiento literario muy importante que surgió en América, ¿verdad? Ese movimiento se llama el creacionismo. El creacionismo, creado por él, inventado por él. Fíjense a ver si tiene importancia. Nada, Vicente Huidobro, natural de Chile, poeta de excelente formación y amplia cultura, a los 10 años, a los 16 años viaja a París y se incorpora a los movimientos de vanguardia de la época. Se autotitula inventor e iniciador del creacionismo en Hispanoamérica. Algunas características de ese movimiento creacionista, de ese movimiento literario creacionista, son las siguientes. Una forma de metaforizar, es decir, de usar metáfora a la manera como señaló Huidobro. Otra es suprimir la comparación, el enlace lógico de la fantasía con la realidad, el mundo que nuestra inteligencia acepta y ordena, opone un mundo inventado, abuso de enumeraciones caóticas, neologismos, imágenes, versos libres, topografiados caprichosamente, culto a las letras sueltas sin significado. Todo eso era de Vicente Huidobro. Y ahora vamos a leerle, a continuación, voy a hablarle, ¿no?, sobre este asunto de Vicente Huidobro, que, como ustedes saben, para la época en la que surgen estos movimientos, aparece Huidobro con esta gran creación. Bueno, debo recordarle, así de pasada, que mientras eso sucedía, recuérdense del modernismo, creado por Rubén Darío, nicaragüense Rubén Darío, y así por el estilo. Recuerden el postumismo, ¿verdad? Aquí en República Dominicana, de Domingo Moreno Jiménez. Bueno, pues no le voy a hacer mucha historia para no alargar mucho este asunto. Vamos a concentrarnos aquí en esto que decía Vicente Huidobro, chileno, ¿verdad?, sobre el creacionismo.
toco este tema porque tiene mucho que ver con la poesía, con escribir poesía. Miren, Vicente Huidobro, él decía que el creacionismo, decía él, no es una escuela que yo haya querido imponer. El creacionismo es una teoría estética general que comencé a elaborar hacia 1912 y cuyos primeros tanteos y primeros pasos podrán encontrarse en su libro, dice él, ¿no? Y sus artículos, mucho antes de su primer viaje a París. En el número 5 de una revista chilena llamada Musa Joven, ahí él escribió lo siguiente, escuchen. El reinado de la literatura ha terminado. El siglo XX verá nacer el reino de la poesía en el verdadero sentido de la palabra. Oigan bien. O sea, de creación, así lo estimaba él. De creación como la llamaron los griegos, aunque ellos no llegaron jamás a realizar su definición. Más tarde, hacia 1913, 14, más o menos por ahí, él repitió lo mismo en una entrevista aparecida en una revista llamada Ideales, que encabezó un poema que él escribió para ese entonces. También en su libro Pasando y Pasando, aparecido en diciembre de 1913, decía Huidobro, en la página 270, decía que lo único que debía interesar a los poetas es el acto de creación. Y nada más, el acto de creación. Y a cada instante se refería a ese acto de creación contra los comentarios y contra la poesía hecha alrededor de la cosa creada contra la cosa cantada. Oigan bien, el maestro Huidobro, en su poema Adán, porque escribió un poema titulado Adán, que él escribió durante las vacaciones de 1914, y que fue publicado en el año 1916, se podrán encontrar esas frases de Emerson en el prefacio a propósito de la constitución del poema. Decía Huidobro, un pensamiento tan vivo que, semejante al espíritu de una planta o de un animal, tiene una arquitectura propia, embellece la naturaleza con una cosa nueva. El criterio de Vicente Huidobro es que el poeta debe crear, siempre crear, decía él, pero donde la teoría fue plenamente expuesta, fue en el Ateneo de Buenos Aires. La teoría de lo que él planteaba sobre lo que debe ser el poeta y lo que debe seguir la poesía, ¿verdad? Eso lo planteó él en una conferencia que dictó en junio de 1916. Dice él, precisando, ¿no?, que allí fue donde a él lo bautizaron con el nombre de creacionista, oigan bien, por haber dicho en una conferencia que la primera condición de un poeta era crear, la segunda, crear, y la tercera condición, crear. Él recuerda que el profesor argentino José Ingeniero, oigan de quién se está hablando, José Ingeniero, que asistió a esa conferencia, le decía en un almuerzo, ¿no?, que fue invitado por algunos amigos después de la conferencia. Bueno, ahí estuvo José Ingeniero. Y José Ingeniero le decía a Huidobro, su sueño de una poesía inventada en todas sus piezas por los poetas me parece irrealizable.
aunque usted la haya expuesto de una manera tan clara y científica. Corresponde más o menos a lo que han expresado otros filósofos en Alemania y demás países en donde he explicado mi teoría. Es bello, dice José Ingeniero, refiriéndose, hablando con Huidobro, dice, es bello, pero irrealizable. ¿Y por qué ha de ser irrealizable? Le preguntó Huidobro a José Ingeniero, quien luego de escuchar esa conferencia, como dije, ¿no?, en un almuerzo, conversando, le dijo Ingeniero a Huidobro. Y Huidobro le pregunta que por qué ha de ser irrealizable. Respondo aquí con la misma palabra con que terminé mi conferencia en el grupo de estudios filosóficos y científicos del doctor Allende en París en enero de 1922. Dice, si el hombre ha sometido los tres reinos de la naturaleza, el mineral, el vegetal y el animal, ¿por qué razón le sería imposible agregar a los reinos del mundo su propio reino, el reino de sus creaciones? Porque Huidobro decía que el poeta es un dios. Eso de que el poeta es un dios, esa es una expresión de Huidobro. Lo de Dios es por lo de crear, ¿no?, inventar. Eso decía Huidobro. Decía él, sigue diciendo, ya ha inventado por los demás toda una fauna nueva que anda, vuela, nada, que llena la tierra, los aires y los mares con sus galopes desenfrenados, sus gritos y gemidos. Lo que ha sido realizado en la mecánica también lo ha sido en la poesía. Le diré, dice Huidobro, le diré lo que entiendo por poema creado. Escuchen. Es un poema en el que cada parte constitutiva y todo el conjunto presentan un hecho nuevo, independiente del mundo externo, desligado de toda otra realidad que él mismo, pues, toma lugar en el mundo como un fenómeno particular, aparte y diferente de los otros fenómenos. En ese poema es algo que no puede, este poema es algo que no puede existir en otra parte que no sea la cabeza del poeta. No es bello porque recuerde algo, no es bello porque evoque cosas que se han visto y que eran bellas, ni porque describa cosas bellas que tenemos la posibilidad de ver. No, es bello en sí y no admite términos de comparación. No puede concebirse en otra parte que en el libro. O sea, Vicente Huidobro dice que cuando alguien escribe un poema, ese poema no existe en ninguna parte del mundo. Ese poema es universal, es global, porque es el único. A eso se refiere Vicente Huidobro. De ahí lo de el poeta es un dios, ¿no? De ahí lo del creacionismo. No tiene nada semejante a él que se compare, es único, eso dice. Es único en el mundo externo. Hace real lo que no existe. Es decir, se hace él mismo realidad, refiriéndose al poema. Crea lo maravilloso y le confiere una vida propia. Crea situaciones extraordinarias que nunca podrán existir en la realidad
y a causa de esto, ellas deben existir en el poema a fin de que existan en alguna parte. Fíjate bien. Cuando él escribió El pájaro anidado en el arco iris, repito, cuando Huidobro escribió este poema titulado El pájaro anidado en el arco iris, le presento un fenómeno nuevo, una cosa que nunca había visto nadie, que jamás la había visto y que sin embargo le gustaría ver. Así lo plantea. Dice Huidobro: un poeta debe decir esas cosas que sin él jamás serían dichas. Huidobro sostiene: los poemas creados adquieren proporciones cosmogónicas, universales, les proporcionan a cada momento el verdadero sublime, ese sublime del que los textos nos han presentado ejemplos tan poco convincentes. Y no es el sublime provocativo y grandioso, es un sublime sin pretensión, sin terror, sin querer abrumar o aplastar al lector. Es un sublime de bolsillo, dice. Vicente Huidobro dice: el poema creacionista se compone de imágenes creadas, de situaciones creadas, de conceptos creados. No escatima ningún elemento de la poesía tradicional, o sea, no copia. Solo que aquí esos elementos son todos inventados sin ninguna preocupación por lo real o por la verdad anterior al acto de realización. ¿Se entiende? Dice, así, dice Huidobro, cuando yo escribo el océano se deshace, agitado por el viento de los pescadores que silban. Repito, dice Huidobro, cuando yo escribo, dice Huidobro, el océano se deshace agitado por el viento de los pescadores que silban. Presento, dice él, una descripción creada. Cuando digo los lingotes de la tempestad, dice él, presento una imagen pura creada. Y cuando digo ella era tan bella que no podía hablar, o bien la noche con sombrero, le presento un concepto creado. Todo lo que dice Huidobro en esos versos que él cita son creaciones puras. O sea, ahí no hay copia, ahí no hay invento. Nada de lo que él dice está conectado con la realidad. Es más, si ustedes quieren, nada es verdad. No, porque lo que él dice es creación pura, creación pura, creación pura. Eso pasa con Huidobro. Dice Huidobro: hacer un poema como la naturaleza hace un árbol. No he de ser tu esclavo, madre natura. Seré tu amo. El poeta es un pequeño Dios, aquí lo dice. Ven, le voy a repetir. Hacer un poema como la naturaleza hace un árbol. No he de ser tu esclavo, madre natura. Seré tu amo. El poeta es un pequeño Dios. Le diré lo que entiendo por poema creado, nos dice. Es un poema en que cada parte constitutiva y todo el conjunto presenta un hecho nuevo, desligado de toda otra realidad que el mismo poema.
¿Se dan cuenta? Desligado, dice. Ese poema es algo que no puede existir en otra parte del mundo, diría yo, que en la cabeza del poeta. Ahí está, ya lo dijo todo ahí. Ese poema nada más está en su cabeza, o sea, es una creación pura de él. Es decir, el poeta debía crear, inventar hechos nuevos. ¿Cómo lo lograría? Despojando a las cosas de su ser real y fundándolas con otro ser en medio de la imaginación. Ahí está dicho todo, está dicho todo. Ya ustedes saben, ya ustedes saben. Miren aquí, un poema de Huidobro, para terminar. Dice, arte poética, dice, que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos creado sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa muchos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga, como recuerdo en los museos, mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa? Oh poetas, hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño Dios. Ahí termina. Y aquí termino yo también. Así es que espero que le haya gustado. Todo eso que acaban de escuchar son palabras de el padre del creacionismo, del movimiento creacionista, Vicente Huidobro, chileno. Vicente Huidobro nació en el año 1893, final ya, digamos, del siglo XIX, y muere en el 1948, ya casi a mediados del siglo XX. Pues pasen buenas noches, espero que, ¿verdad?, le haya gustado. Ojalá puedan preguntarme algo en algún momento que yo pueda responderle. Pasen buenas noches, espero que todo marche bien. Gracias a nuestra amiga Samira Espinosa y buenas noches. Adiós, adiós.